At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Lo que hay que saber. Claudia Sheinbaum quiere regular impuestos a Netflix, Google y Amazon. También organizaciones de apoyo a migrantes en México sufren por recorte de fondos de Estados Unidos. Y Ecobici celebra 15 años de existencia. Es lunes 17 de febrero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy pero muy bien informados. Hoy está conmigo Ivette Rodríguez, editora de empresas en Expansión. Muy buenos días, Ingenio. Hola, buen día. ¿Qué tal? Pues aquí nervioso y recuerden tomar sus precauciones a todos nuestros podescuchas. Corran la voz. Recuerden que hoy será un día bastante caótico en términos de movilidad porque se va a dar la mega marcha que se convocó para hoy desde distintos puntos del Estado de México hacia la capital en camino a Palacio Nacional. Esto por la Unión de Transportistas, Comerciantes y Empresarios de la República, que también se sumará otro contingente de los agremiados a la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana. Han llamado a que sea una marcha pacífica y desde luego la razón o el motivo de esto son los recientes, bueno, y tan recientes, los actos de extorsión, los delitos a los que pues son víctimas, ¿verdad? Muchos de estos transportistas. Tú lo sabes muy bien, mi querida Ivette. ¿Cuántas empresas de la industria automotriz no te cuentan historias de terror absoluto por las carreteras de nuestro país? Sí, y fíjate que, a ver, ya hay como algunos focos rojos que, como dices, ¿no? Tiene ya cierto tiempo que han sido ubicados, o sea, por ejemplo, el triángulo que se forma entre Puebla, Veracruz, Ciudad de México, esa es una zona que ha tenido incremento en temas de asaltos y robo de mercancía, pero luego también la carretera que va hacia el Bajío, o sea, Querétaro, que se convirtió en una zona de muchos centros de distribución, sí. Y eso se siente en la carretera, ¿no? Porque se ha vuelto una carretera en donde ves mucho flujo de trailers. Empezó también a volverse esa carretera que une Ciudad de México con Guanajuato, también se ha vuelto un punto complicado. Sí, la verdad es que es una situación muy complicada la que atraviesa nuestro país en ese término. Hay otros motivos, desde luego políticos, sindicalistas, etcétera. Pero bueno, vamos a tener que aguantar por lo menos hoy esta situación. Ya vámonos con el primer tema fuera de esta mega marcha, porque la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pretende regular los impuestos que se le cobran a plataformas como Netflix, Google y Amazon. Es un debate, ¿verdad?, sobre el fair share o lo justo que deberían de pagar estas plataformas, y es que de acuerdo con el borrador de proyecto de leyes secundarias para el sector de telecomunicaciones, la Agencia de Transformación Digital y Telecom, que lidera Pepe Merino, pues quiere regular lo que pagan, ¿verdad?, estas plataformas, incluyendo también otras como Mercado Libre, como YouTube, para tratar, dicen, de equilibrar un poquito el piso en este sector. Sí, y es que actualmente, pues, estas plataformas de streaming, pero también todas las plataformas o todas las redes sociales que generan ya un tráfico muy alto de descarga, incluso por ahí hay datos que, por ejemplo, empresas como Meta, Google y TikTok generan el 70% total del tráfico de descarga en América Latina. Y si a eso le sumamos el streaming, pues se ha vuelto un problema porque ya hay mucho tráfico de datos, de información,
y no se está logrando dar mantenimiento e incrementar o crecer la red de telecomunicaciones, pues porque ahorita toda esa inversión la tienen que hacer los operadores. Entonces la propuesta es, y no es algo nada más de México, es una discusión que... Sí, es a nivel global. Exactamente, ¿no? Que estas empresas que están generando este tráfico, pues también tendrían que contribuir con esa inversión. Totalmente, lo pones muy bien, no es una discusión exclusiva de México, es algo que desde hace ya algún tiempo se abrió el debate en la Unión Europea, por ejemplo, en Estados Unidos, desde luego, en Canadá, sobre el valor agregado que deberían dar estas plataformas que son de muy alto consumo y por la cual pues en realidad ellas no están invirtiendo en la infraestructura de telecomunicaciones. Algunos expertos, Inge, coinciden que basar una regulación de plataformas digitales para constituir un fondo para cobertura social podría incurrir en algunos temas de corrupción y no en beneficio propiamente de la conectividad, porque la agencia en este caso, o en el caso mexicano, sería la encargada de definir los lineamientos para crear y manejar los recursos que se pretenden captar. Es decir, no están en desacuerdo per se en que exista una regulación de este tipo. El gran problema, dice, es en dónde va a caer la lana. Claro, y es que ahora que también pues está el tema de que nos vamos a quedar sin organismos autónomos, ya no va a haber un IFT, que era como un ente, ¿no? Que de alguna manera pues se encargaba de mediar o ver que la regulación se cumpliera, pues ahora ya sin eso no va a haber como un ente fiscalizador para saber que efectivamente esos fondos estén invirtiéndose en eso. Y por otro lado, pues también hay otro tema, que bueno, o sea, eso de alguna manera pues se da por sentado, ¿no? Que al pedirles a estas empresas que paguen o que contribuyan con el mantenimiento o el incremento de la infraestructura, pues obviamente que ellos van a decir, bueno, yo si tengo que pagar por eso, pues voy a tener que trasladar, claro, ese costo pues al usuario, ¿no? Y de por sí ya, no sé cuánto gastes tú, cuánto gasten ustedes. Demasiado. Sí, en todas las plataformas. Sí, demasiado. Pero ya se va sumando y sí empieza a ser algo oneroso. Sí, a ver, y es algo recurrente esta conversación entre familiares, entre colegas, entre amigos sobre cuánto estamos pagando en términos de plataformas, y la verdad es que creo que ya, por lo menos en mi caso, llegué a un punto donde creo que sí vale la pena hacer una reevaluación de ese gasto. En mi caso, creo que el gran problema ha sido la pulverización del deporte. Es decir, hoy en día es muy difícil, o sea, necesitas muchas plataformas para poder ver, por ejemplo, nada más fútbol. Entonces, se ha vuelto complicado, pero creo que llegó también el momento de tomar decisiones como usuario y decir, pues no, ¿sabes qué? Pues me voy a perder varios de estos eventos. Cambiando de tema, Inge, varias organizaciones de apoyo a migrantes en México sufren en estos momentos por el recorte de fondos de Estados Unidos. Esta nota de nuestra colega Dulce Soto, muy interesante porque recordemos que Donald Trump, el presidente estadounidense, ordenó cerrar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés. Y vaya, el gobierno de Estados Unidos era, hasta hace algunos días, el mayor donante de ayuda a nivel global. Tan solo en 2023 aportó 71.900 millones de dólares en ayuda exterior. ¿Y qué crees? Muchas de estas asociaciones mexicanas que estaban o están preparándose para atender a más personas migrantes y usuarios de sustancias como el fentanilo en la frontera se van a quedar sin estos recursos. Sí, es que el nuevo presidente de Estados Unidos ha cerrado la llave para varias cosas, sí. Porque también se ha salido de varias organizaciones y eso implica pues también ya quitar ciertos fondos que daba. En este caso, pues bueno, estos apoyos que tenían estas organizaciones sin fines de lucro se han quedado sin ello, y eso se suma a que también el expresidente Andrés Manuel López Obrador ordenó cancelar en su sexenio el apoyo a las organizaciones no gubernamentales. Entonces, pues prácticamente se han quedado ya sin recursos para operar. Sí, mira, por ejemplo, Lilia Pacheco, quien es directora operativa de Prevencasa, explicó que la cancelación de fondos desde Estados Unidos impactó de manera muy fuerte y negativamente en todas sus operaciones en Tijuana, Baja California. Esta organización ofrece, por ejemplo, programas de reducción de daños y riesgos a personas usuarias de drogas, apoyo a personas en situación de calle, a migrantes,
obtenía varios insumos de la Organización Internacional para las Migraciones, pero ya esta organización le comunicó que no va a poder continuar ayudándolos. Platicábamos la semana pasada, por ejemplo, que uno de los mayores riesgos asociados al tema de las deportaciones también es que regresan muchos migrantes con adicciones que en México, por ejemplo, no son relevantes, como es el fentanilo. En México el problema es en otras drogas, no tanto que donde sí es una epidemia en Estados Unidos. Bueno, muchas de estas personas que están devolviendo a nuestro lado de la frontera vienen con estos problemas y no hay cómo atenderlos, porque además, de nuevo, ¿a qué se le recortó más este año en el presupuesto? Al sector salud. Sí, y es que parte del tema, o cómo decirlo, de la estrategia para combatir pues esta lucha, ¿no? Que al parecer pues Trump quiere que se haga entre los 3 países y que por eso está tan duro con el tema de aranceles, pues hay una parte de prevención que es muy importante. O sea, sí está la parte es muy compleja, ¿no? Que tiene que ver con el control de armas, con el tema de los cárteles, que bueno, ahora ya incluso se han declarado como organizaciones terroristas. Está toda esa parte, pero también ahí está otra cuestión de la prevención, y si no hay recursos para poder realizar este tipo de programas, pues va a estar complicado. Totalmente. Hay una frase que le dio Sara Sapp, especialista en programas de reducción de daños a Dulce, sobre la falta de fondos para ayuda humanitaria, y dice tal cual: esto se va a traducir en que muchas más personas se van a morir por enfermedades que son prevenibles. Y eso es 100% por la política que se ha establecido desde Estados Unidos. De nuevo, duele cuando hay una situación complicada, es más complejo aún cuando sabemos que es una cosa que se puede prevenir, y además, pues sí, cerrar la llave de los fondos de esa forma tan agresiva como ocurrió la semana pasada, sin duda tiene a muchos organismos bastante preocupados. Como también es el caso que nos plantea Shelma Navarrete, nuestra colega también de Expansión Política, sobre cómo los albergues ya batallan muchísimo con el efecto Trump. Hay muchos migrantes que están varados, y es que, de nuevo, con la intempestiva cancelación de CBP One, este programa especial que le permitía a muchos de ellos programar una cita para una corte y exponer su caso de manera formal para lograr su estancia en Estados Unidos, pues no solamente ha traído frustración entre quienes ya tenían esta cita programada, también pues ha dejado varada cada vez, y deja varadas cada vez a más personas, no solamente en la frontera, también en la Ciudad de México y otros aquí en el país. Sí, y es que estas personas que estaban justamente esperando esta posibilidad de plantear su caso, porque a ver, no nada más la gente intenta llegar a Estados Unidos por temas económicos, o sea, por intentar buscar un mejor trabajo y luego poder enviar dinero a sus familias, sino también hay temas a veces de persecución política, sí, de seguridad. Entonces, bueno, justamente por eso se había abierto esta posibilidad, pero bueno, ahora estas personas pues tienen 3 opciones: intentar cruzar ilegalmente a Estados Unidos, que la verdad es que ahorita creo que no sería lo más recomendable, pues por todas las redadas que está habiendo en la frontera. Uh-huh. La otra opción es quedarse a trabajar en México o regresar a sus países de origen. En caso de que elijan esta segunda opción de quedarse a trabajar en México, pues hay también todo un proceso, ¿no? Y en lo que eso se lleva a cabo, pues tienen la alternativa de permanecer en estos albergues. Sin embargo, ya algunos de ellos están llegando a, pues, o están enfrentando ya temas de saturación. Pero, a ver, Inge, en la parte del trabajo en México, lo comentamos también la semana pasada, lo que puso sobre la mesa la iniciativa privada, francamente, es muy, muy limitado, sumamente insuficiente. Ya teníamos problemas para la colocación de personas, de mexicanos, en posiciones de trabajo aquí en nuestro país, y ahora este compromiso de que eran más o menos como 50,000 plazas de trabajo en todo el país, es muy reducido para el volumen de migrantes. Y bueno, por ejemplo, Casa Tochán, que es una de estas organizaciones de migrantes, por ejemplo, cuenta nada más con 50 camas, y desde 2021 obviamente está por encima de su capacidad, y en diciembre daba cabida al doble.
a 100 personas y actualmente en el espacio hay alrededor de 68 migrantes. Ahora, también hay algunas decisiones, por ejemplo, desde el gobierno de la Ciudad de México, la jefa de gobierno Clara Brugada anunció que van a reubicar espacios más adecuados a los migrantes, que son ya más de 3,000 quienes viven en campamentos improvisados en las calles de la ciudad. Digo, basta darse una vuelta, por ejemplo, por la Plaza La Soledad en Venustiano Carranza, algunas vías en la Colonia Vallejo, en el camellón del eje central Lázaro Cárdenas, en la central de autobuses del norte. Vaya, quienes vivimos aquí en la Ciudad de México sí hemos visto pues cómo este viaje, ¿verdad?, inconcluso de muchos de ellos se ha convertido o han hecho o han tratado de hacer de la capital del país su casa. Y de hecho ya ha habido algunos casos en donde algunos de estos albergues han tenido que cerrar. Por ejemplo, en mayo de 2023 fue cerrado el albergue migrante que se había instalado en el bosque de Tláhuac precisamente por este tema de saturación, ¿no? Porque tenía capacidad solo para atender a 180 personas, sin embargo, llegó a alojar a 4,000. Pero ¿sabes qué está pasando? Es que justamente como dices, ¿no? O sea, desgraciadamente nuestro país tampoco tiene la capacidad para ofrecer ni vivienda ni empleo a todos estos migrantes, porque ni siquiera está esta posibilidad, pues, para los propios mexicanos. Entonces lo que está pasando es que se están empezando a crear pues asentamientos irregulares, porque al final estas personas pues están intentando ver en dónde pueden vivir. Por ejemplo, en Tláhuac sí se está creando una comunidad de migrantes haitianos que, como ya no pudieron estar en el albergue, pues han empezado a instalarse ahí. En el centro de la Ciudad de México también vemos cómo se ha vuelto una zona, ¿no?, de refugio, de vivienda, de refugio, pero incluso, o sea, en temas comerciales y de vivienda. Entonces ahí pues hay una comunidad china importante, también hay algunos migrantes colombianos y venezolanos que se han instalado ahí y que han intentado trabajar en esa dinámica comercial. La mala de esto, mi querida Beth, es apenas comienza. No llevamos ni un mes de esta administración con estas medidas bastante más severas de parte de Estados Unidos en materia de migración, así es que seguramente vamos a ver cómo crece esta situación. Pero bueno, vámonos a uno de tus terrenos, mi querida Ivette, porque mira, muchas personas ven en tener un segundo empleo no nada más una necesidad, sino incluso algunos lo consideran una buena posibilidad de hacerse de un ingreso adicional, ¿verdad? Y aunque puede tener respuestas de corto plazo, la realidad es que la presión de tener 2 chambas, 2 agendas, termina siendo insostenible para muchos y pasan pues de ganar más dinero al burnout. Sí, hay varios factores que se sumaron para pues que cada vez más personas se quisieran animar a tener doble jornada, ¿no? Por un lado, todo el tema de la economía digital que te permite pues suscribirte a alguna plataforma, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes un vehículo o una motocicleta, pues puede ser o chofer de transporte de personas o dedicarte al reparto de alimentos, ¿no? Incluso una bicicleta te puede funcionar. Sí. Luego, también el tema de el home office y la flexibilidad laboral, pues le abrió a ciertas personas la posibilidad de poder compaginar pues un empleo formal con un trabajo en la economía digital. Ahora podremos decir, pues qué maravilla, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de tener un ingreso extra. Sin embargo, sí empieza a generarse conversación alrededor del riesgo que esto puede significar. Y regresemos de nuevo al ejemplo de una persona que se dedica al transporte de pasajeros. Porque a mí me ha tocado, no sé si a ti te ha tocado, a quienes nos escuchan les ha tocado, que de pronto pues uno va en un Uber o en un Didi y entonces la persona te dice, sí, no, yo empecé a manejar, no sé, a las 6 de la tarde y voy a terminar a las 5 de la mañana y de ahí me voy a mi trabajo, y entonces tú dices, a ver, no has dormido en 24 horas.
Sí, sí, claro. Sí, no, no, y vas más expectante que no se te vaya a quedar dormido en el volante, cosas por el Sí. estilo. Y esto también genera muchas dudas alrededor de los empleadores mismos, ¿no? Porque ¿cuál es el rendimiento que te puede generar una persona que pues tiene que equilibrar su carga de energía en dos chambas, ¿no? Pero los datos son interesantísimos, Inge, porque, por ejemplo, según la bolsa de empleo Indeed, casi 4 de cada 10 empleados en México considera buscar una segunda chamba. Y bueno, Alejandro Paz, especialista en capital humano, explica que 45% de quienes toman esta decisión lo hacen evidentemente por motivos económicos, aunque hay quienes ven en un segundo empleo la posibilidad también de un crecimiento profesional o mayor autonomía laboral. Es decir, tiene sus pros y sus contras de nuevo. Es una situación que va ahora sí que caso por caso y difícilmente podemos llegar a una respuesta rápida de decir, sí, esta es una buena opción o es una mala opción, ¿no? Sí, así es. Y pues bueno, ahí el reto es justamente lo que mencionabas al principio, ¿no? El burnout, porque hay veces que las personas no son conscientes del agotamiento o el nivel de estrés que van acumulando hasta que ya presentan un cuadro crónico. Entonces, bueno, ahí pues la recomendación sería, y de nuevo, y es que, o sea, se dice mucho, se ha convertido hasta en un cliché, ¿no? Pero de verdad que en la medida de lo posible hay que tratar de sí tener este balance entre vida personal, trabajo y tiempo para uno mismo. O sea, que puedes, no sé, dedicar a ti, a tu familia, pero sí es importante buscar ese balance. Háganle caso a la ingeniera Ivette Rodríguez, por favor. Y bueno, para empezar la semana queremos platicar sobre este tema precisamente porque, pues como ya lo dijimos, prácticamente la mitad de los trabajadores en México piensa en un segundo empleo. ¿Ustedes creen que es posible tener una doble jornada sin colapsar? Respondan la encuesta que les vamos a dejar en Spotify y también platíquenos en los comentarios qué razón los ha llevado o los llevaría a trabajar o tener dos empleos. También, por favor, ya saben, en cualquiera de nuestras redes sociales, todas @expansiónmx. Pero bueno, vamos a cerrar ya este primer episodio de la semana con una muy buena noticia, mi querida Ivette. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, el viernes de la semana pasada, el sistema Ecobici celebró ya 15 años de operación en la Ciudad de México, con chambelanes y todo. Conmemoró su aniversario ya con 116 millones de viajes acumulados y la promesa de crecer en cobertura y unidades. Así es, y bueno, en este evento, funcionarios y operadores del servicio reconocieron el crecimiento que ha tenido este proyecto, que actualmente opera en 6 alcaldías en una red de cicloestaciones y bicicletas que van a continuar en expansión y que están empezando a generar este transporte multimodal del que yo oí hablar durante mucho tiempo. Totalmente. Que no se había materializado, pero que cada vez pues con más alternativas como Ecobici, como teleféricos, más estaciones de Metrobús, pues las líneas de metro que esas ya tenemos desde los años 60 creo están, pues ya se está logrando por fin este transporte multimodal en la Ciudad de México. Que aquí la irrelevancia del sistema Ecobici es este acercamiento todavía más a lugares o a zonas en donde el transporte tradicional no te llevaba. Voy a poner mi ejemplo. De Expansión a mi casa, o sea, normalmente en el transporte público es cablebús, de ahí un par de estaciones de metro y de ahí Ecobici a prácticamente la esquina de mi casa. Entonces, es esa, vamos a llamarle como la última milla, ¿no? Utilizando el argot de la industria de la entrega, ¿no? Y de los repartos. Y bueno, el secretario de Movilidad capitalino Héctor García Nieto destacó la transformación que Ecobici ha generado en la ciudad. De nuevo, son 116 millones de viajes y un total de 192 millones de kilómetros recorridos, lo que equivale a viajar 500 veces a la luna. Qué romántico aquí Josep, el autor de esta nota, porque sí, tal cual eso es lo que en México hemos pedaleado y también hay un efecto muy interesante e importante en materia ambiental. Así es, pues son más de 9,300 bicicletas que están actualmente operativas en 118 colonias y hay 689
cicloestaciones. Sin embargo, pues bueno, todavía hay mucha oportunidad para ampliar este servicio porque, como decíamos, solamente está disponible actualmente en 6 alcaldías, pues nos quedan 10 más que podemos aprovechar. Y querida, en días de marcha como hoy, no queda de otra más que también pedalear, ¿verdad? Ya saben, tomen sus precauciones para este día caótico. Y muchas gracias, Inge, por habernos acompañado en este episodio de arranque de semana. Muchas gracias y pues que todos tengan un buen inicio de semana. Ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.